Muy buenas noches para todos y paz de Cristo. Sean bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra Escuela de Liderazgo, Corazón y Cultura. Hoy, Autoridad Espiritual 2. ¿Y por qué no oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo, para que Él nos bendiga, para que su palabra nos siga inspirando, ayudando? Y sé que esta noche va a ser muy, muy poderosa para todos nosotros. Vamos a aprender nuevos principios que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana como líderes, servidores y demás. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por este momento. Bendecimos y exaltamos tu nombre, nombre sobre todo nombre. Reconocemos que tú eres la máxima autoridad de todo, Padre. Todo lo que hacemos es por ti y para ti. Padre, gracias porque nos has escogido como hijos, Señor, porque tenemos beneficios que otros no tienen. Ahora te pedimos que tú nos llenes de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu poder, Padre Celestial. Todo proviene de ti, Señor. Solamente nuestro corazón está dispuesto, está abierto, porque queremos aprender más y más y más de ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Recordemos un poco de la sesión pasada, de unos principios que hablamos. ¿Alguien recuerda de la sesión pasada que se le viene a la mente? Yo me acuerdo de esta frase que me quedó aquí en mi corazón. ¿Lo pueden hacer en este momento? ¿Alguna frase, alguna expresión, alguna historia, algún versículo? O sea, eso es muy, muy importante. Yo recuerdo sobre el fuego extraño. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón que comenzaron a hacer algo que Dios no le mandó? Y me acuerdo aún del término fuego extraño. Es cuando hacemos algo sin Dios habernos mandado o nuestra autoridad habernos mandado. Entonces son cosas que tenemos que tener claras. Si usted, por favor, no se ha visto la primera sesión, entre allí al grupo y ahí está en link y vaya a YouTube y véala y pueda comprender, porque es necesario para esta parte 2. Ya, si no te ves la 1 va a ser muy difícil comprender la 2. Entonces vamos en una secuencia. Hoy vamos a hablar de autoridad, nuestro tema por todo este mes, autoridad espiritual 2, y dejamos una actividad que todos aquí tenían que leer, y primero sobre dos historias: la murmuración de Aarón y María contra Moisés, y la segunda era también, recuérdenme por favor, la historia de Coré, ¿sí? También murmurando y hablando mal contra Moisés. Así que vamos a escuchar aquí a nuestros alumnos que están aquí presenciales, y para que vengan acá, por favor, con confianza. ¿Quién es el primero? Jesús Saular viene acá para darnos un resumen, qué aprendió, qué fue lo que más le llamó la atención. Así que Jesús, adelante. Paz de Cristo, mis hermanos. Bueno, la historia de Aarón y de María, de la murmuración, es muy, muy, muy impactante porque hay algo que resalta mucho, que es que María dijo que si Dios también hablaba a través de ellos, lo utilizaba, que porque podían hablar de Aarón, podían hablar de Moisés, podían hacer cualquier cosa, y quisieron entender eso, y resulta que no entendieron que la autoridad es en ese momento era Moisés y no ellos, y murmuraron y hablaron en contra de él. Y pasó lo siguiente, que al creer ellos que tenían la misma autoridad porque Dios hablaba a través de ellos, quisieron pasar por encima del mismo Moisés, pero Dios le dio a entender que no. Porque ¿qué pasa? Que algo que me impactó es que Dios le dijo que aunque hubiera profeta, aunque hubiera quien sea, él no iba a utilizar profeta para hablar con Moisés, él lo hacía personalmente. O sea, eso nos da a entender la amistad que tenía Dios con Moisés, que cómo se atrevían a hablar de su amigo. ¿Ah? O sea, eso es algo impactante, que Dios mismo le dijo: no, oye, no tuviste miedo, mira, es mi amigo. Yo no utilizo profeta para hablar con él, yo no utilizo nada, yo hablo yo mismo con él. Yo mismo lo busco a él para hablar. ¿Cómo tú vas a venir a decir cosas contrarias de él? Mira, y por eso María terminó con lepra. Aarón terminó pidiéndole a Moisés, porque ahí se aceptó la autoridad, porque él no fue a Dios y le dijo: Señor, no, él fue a su autoridad y dijo: hey,
por favor, haz algo por María, ¿no es? Y eso es algo impactante, lo que Dios ha hecho. Lo que yo aprendí de esto es que, mira, que a pesar que Dios nos utilice, siempre tenemos que respetar al que está por encima de nosotros, porque siempre tenemos a alguien por encima. Y no es porque que vámonos que Él, no, sino respetarlos, entender que Dios lo puso allí con un propósito de enseñarnos. Porque Moisés tenía muchas cosas que enseñarles y Dios lo utilizaba de muchas maneras y ellos quisieron pasar por encima y por eso le pasó lo que le pasó. Eso, entender que uno tiene que respetar la autoridad. Excelente, un aplauso a Jesús, por favor. Excelente. ¿Hay alguien más, alguien que hable sobre la historia de Coré también, que pueda pasar y lo pueda hacer con confianza? Amén, todos dicen que... Vamos a ver, come on, Glenn. Glenn viene con toda aquí. Para animar a Glenn, por favor. Venga, Glenn. Adelante. Paz de Cristo para todos. Sí, esta es una enseñanza la cual todos debemos estar sujetos a nuestros pastores. Miren, esto es ganancia. Esto nos lleva a nosotros a crecer en la iglesia, a tener una mejor relación con Dios, porque a Dios le agrada la obediencia. En el estudio de Datán, Abirán y Coré, el título es la rebelión. Rebelión es querer pasar por encima de la autoridad delegada, planear y derrocar esa autoridad. En esta historia podemos ver que hubo un plan, hubo algo de Coré contra su máxima autoridad, que era Moisés, y eso lo llevó a llegar hasta el Seol. Y fíjense que no calculó, no craneó, ni siquiera pensó en su familia realmente lo que podía ocurrir. Pero lo que me deja impactado es lo que Dios hace. Dios decide destruirlo. Moisés se duele porque eran sus hermanos. Ellos, siendo levitas, creyeron que podían tener la misma autoridad, lo que Moisés hacía. Entonces no había como un conocimiento como tal, y eso los llevó a descender ahí. Pero noten algo, yo leyendo, Dios me lleva hasta el Salmo hasta el Salmo 84, y quedó una parte de la familia de Coré, y ellos escriben sobre lo importante que es estar sirviéndole al Señor, así sea en la puerta, porque ellos dicen, es mejor un día en la casa de Jehová que 1000 fuera. O sea, donde estemos sirviendo, ahí debemos gozarnos. ¿Por qué? Porque somos servidores, y los que están aquí al frente predicando, miren, eso es un esfuerzo grandísimo. A veces no sabemos ni entendemos qué pasa con la vida de estos hombres que están aquí, cuando ellos están profesando y testificando que todo está bien, sin saber en realidad qué está pasando con la vida de estos hombres. Y no imaginamos ni llegamos más allá qué sucede, pero ellos siempre con valentía están aquí. Y no es fácil ser pastor ni dirigir miles de personas. Entonces, mis hermanos, los animo a seguir obedeciendo, y que obedeciendo crecemos. Paz de Cristo para todos. Excelente, excelente. ¿Hay alguien más que quiera participar, hablar de cualquiera de estas dos historias? Yo veo que Mercedes y Jason traen hojas impresas aquí, pero no quieren salir. Por favor, vengan acá con confianza. Sí, con autoridad. Sí, vengan. Así que, adelante. Paz de Cristo. Bueno, leyendo La rebelión de Coré, a mí esta historia, y bueno, esta vivencia que hace mucho tiempo, yo no sé, cuando escuchaba eso yo sentía también mucho temor del Señor, porque yo decía, wow, o sea, la rebelión es algo tremendo, o sea, no hay nada, Dios a veces deja pasar muchas cosas, ¿sí? Que hablen en contra de Él y todas esas cosas, pero cuando ya la rebelión va a ese grado que toca su autoridad, es algo tremendo. Dios no permite nada con eso. Y cuando leía que veía la rebelión de Coré, Datán y Abirán, yo me sorprendía
cómo estas personas, porque ellos eran de la tribu de Leví, o sea, eran personas que no era que no estaban haciendo nada, eran personas que estaban en el tabernáculo, que servían al Señor, que estaban constantemente en la presencia de Dios, y para ellos esto no era suficiente. Ellos peleaban ya con Moisés y atacaban su autoridad, porque ellos decían, bueno, ¿quién eres tú, Moisés? ¿A ti quién te puso aquí como jefe de nosotros? Yo creo que ya tú te has ido demasiado lejos con el pueblo de Israel. Y me sorprende la actitud de Moisés de tanta humildad, o sea, era realmente manso, porque cuando él es atacado de esa manera, la actitud de Moisés fue que él se postra y pone su rostro en el piso. Y yo decía, wow, o sea, que una persona te esté atacando y esté hablando a todo el pueblo y diciéndole que, bueno, que se rebelen todos contra él, y la actitud sea simplemente de inclinarse y postrarse. Había mucha humildad en él. Y cuando Moisés se levanta, lo que siempre Moisés decía era que él siempre hablaba de Dios, siempre hablaba de la autoridad de Dios, siempre, es más, la exhortación de Moisés hacia ellos fue, yo creo que ustedes son los que han llegado demasiado lejos rebelándose contra Dios. O sea, él nunca dijo contra mí, yo soy la autoridad impuesta y ustedes que se creen, no, él siempre hablaba de que ellos se rebelaban contra Dios, y siempre clamaba al Señor, Señor, no los tengas en cuenta, y su amigo Dios, déjame consumirlos, Moisés, déjame matar a todo este pueblo que no quiere entender. Y Moisés, no, mira, no lo hagas. Y Aarón, mira, Señor. Y Dios, pero déjame, permíteme, Moisés. Y no, y esa era una lucha ahí. Y Moisés, no, Señor, por favor, ten misericordia. Hasta el último momento, porque ya Dios diciéndole lo que iba a hacer, retírense de las tiendas ante todo esto. Dios dijo, bueno, definitivamente Coré y toda esta gente no quisieron entender. Voy a abrir la tierra y bueno, me los voy a tragar vivos, porque esto no lo puedo permitir. Y hasta el último momento Moisés estaba, Señor, pero mira, por un solo hombre vas a hacer que todo tu pueblo muera, no hagas esto. Ese fue solamente Coré, y bueno, ahí como que Dios tuvo en cuenta también las oraciones y las súplicas de Moisés y de Aarón. Pero sí me sorprende en todo tiempo de que cómo estas personas, estando tan cerca de Dios, o sea, yo leía esto y me acordaba de Satanás, cómo Satanás cayó, o sea, cómo él se rebeló, cómo él empezó y arrastró a los ángeles, cómo también cayó directamente al Seol. O sea, yo veía a Coré, Datán y Abirán, la rebelión de ellos, y veía lo mismo que le pasó a Satanás, cómo él actuó, cómo él terminó, de la misma manera terminaron ellos. Entonces, quedé con mucho temor al Señor y de respetar a la autoridad. Ok, un aplauso para a ver, Jay, no traigas tus hojas en vano esta noche. Así que esta sesión está muy, muy poderosa el día de hoy. Entonces, adelante, Jay. Bueno, paz de Cristo. Bueno, lo que a mí me impacta de la rebelión de Coré, Datán y Abirán es cómo ellos, sabiendo que tenían un lugar de privilegio, ¿ya?, en todo lo que se hacía en el servicio a Dios, ellos querían más y más y más y más, que ellos querían, por eso se llama rebelión, porque querían usurpar el lugar que Moisés tenía, ¿ya? Entonces eso me impacta mucho, porque a veces se te da un cargo, se te da algo, y tú quieres en tu corazón, cuando empieza ese deseo o esa ambición de querer más y de llegar más arriba, pero a veces uno como que quiere llegar a ese lugar, pero usurpando la autoridad, y no debería ser así. El camino correcto sería dejar que Dios te lleve paso a paso hasta llegar hasta el lugar o hasta el nivel que Dios quiere con cada uno de nosotros, pero nunca de irnos por encima de la autoridad. Eso me impactó muchísimo. Y algo que también me impactó es que cuando hay rebelión, hay muerte física, porque ellos se murieron. O sea, la misma tierra se abrió y se los tragó. Y también hay muerte espiritual, ¿ya? Hay muerte espiritual. Se pierde la fe en Dios, porque los israelitas con esto quisieron decir, no, Moisés, tú no pudiste llevarnos a la tierra prometida, mira que ya llevamos tanto tiempo aquí en el desierto, entonces ¿cómo hacemos? No podemos creer más en ti. Se pierde la fe en el Señor, y las promesas de Dios
pues ya tú no crees en las promesas de Dios, porque tú dices, ¿para qué creer en una persona que Dios puso para guiarnos y para seguir adelante? Entonces yo pienso que debemos siempre sujetarnos a la autoridad, y cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad, nos estamos sujetando a Dios. ¿Ok? Listo, gracias. Excelente, excelente. Esto está muy poderoso. Y así que vamos adelante. Hoy vamos a hablar de esas dos historias. Vamos a profundizar un poquito más. Y los felicito por el trabajo que han hecho absolutamente todo. Yo sé que muchos lo hicieron, pero les da un poco pena salir acá y todo. Pero de verdad, felicitaciones a todos. Y esto es lo que nos va a ayudar a crecer, ¿sí? A crecer es la palabra que nos da crecimiento. Así que primero analicemos unos puntos muy importantes en la historia de Aarón, de la murmuración de Aarón y María contra Moisés. Eso está en Números capítulo 12 y dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés. Oiga bien, ahí ya comenzamos mal. Contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Oiga bien, ese es un claro ejemplo que el Señor siempre escucha todo lo que decimos. Y aquel varón Moisés era muy manso. Yo acá esto lo resalté. Eso es muy importante, detallitos que usted aquí lo rayé. Era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Y aquí otras palabras que resalté: que es fiel en toda mi casa. Primero manso y ahora fiel. Oiga bien lo que el Señor pensaba de Moisés. Y es muy importante también, Señor, ¿qué piensa el Señor de mí? Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y aquí dice la pregunta: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió sobre ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos hablado. Oiga bien, llegaron a comprender, perdónanos, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Y después el pueblo partió a Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Entonces, primer punto: al hablar contra la autoridad representativa se incurre en la ira divina. ¿Sí? Cuando hablamos en contra de la autoridad delegada representativa, incurrimos o detonamos o activamos la ira divina. Entonces vamos a mirar estos detalles. Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. Por lo tanto, ellos ejercían autoridad sobre Moisés, pero dentro de su familia. ¿Acuerdan que la primera vez hablamos de eso? Eso es muy importante. El padre, los hermanos, quien es el mayor, ejerce autoridad sobre el menor y así. Entonces Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés, y en consecuencia Moisés debía estar sujeto a la autoridad de ellos en el hogar. Oiga bien, en el hogar, porque eran sus hermanos mayores. Pero el llamamiento a la obra de Dios la poseía Moisés, y tenía autoridad sobre ellos delante del pueblo. Detalle muy importante. Entonces,
Aarón y María, y más que todo María, no estaban contentos con la mujer de Moisés. Esto era un problema familiar. Eso era un problema familiar. Pero el problema es que no lo pudieron resolver en ese ambiente familiar, sino que se lo llevaron a otro plano y allí fue el error. Y también no habla el Señor y miren, era una mujer cusita, dice, una mujer etíope, y muchos de los historiadores dicen que por la causa era africana y por la causa de su color no era tan agradable a ellos. Y no estaban de acuerdo con ella. Entonces, como hermana mayor, quizás María podría reprender a su hermano en su casa, pero no podía usurpar la autoridad que él tenía. Entonces tenía que honrar. Es como decir aquí, mi hermana y yo, o mi padre, ejemplo de mi padre, allá adentro tiene algo que decir allá, entonces ella viene aquí y se subleva o no trae el plano familiar aquí a la iglesia y Dios no habla también por medio de mí. Ahora tú tienes la autoridad allá, pero acá es otro ambiente. Así igual, quizás nosotros podemos tener problemas familiares. Entonces viene la esposa o el hermano, ¿qué va? Tú no eres nada. ¿Ah? ¿Qué autoridad vas a hacer tú? Cuidado, porque podemos caer en este mismo problema. Entonces Moisés era el que tenía la autoridad delegada por Dios para ejercer la obra, y lo malo fue que Aarón y María atacaron su posición. Entonces, y le comienzan a decir, dice la palabra, ¿acaso Jehová habla solamente por él? También ha hablado con nosotros. Él es igual a nosotros. De un plano familiar a un plano espiritual. De un plano natural a un plano espiritual. Y me encanta esta historia porque el Señor comienza a hablar bien de Moisés. Y Moisés siempre supo estar bajo autoridad de Dios. Nunca respondió como nosotros quizás respondemos, de tú a tú. Él sabía que Dios lo iba a defender, porque él era alguien que honraba la autoridad. Entonces, mire, dice, Moisés representaba a Dios como autoridad, y primero, antes de ejercer la autoridad como líder del pueblo, estaba sujeto a la autoridad de Dios. Y Dios comienza a hablar de él. Moisés, mi siervo, es manso. Como quien diciendo, ustedes se quieren apoyar quieren aprovechar de su personalidad. Como que no habla mucho y es un poco tartamudo también. Entonces quieren aprovecharse del pobre Moisés. Pero cuidado, porque el que habla contra Moisés, el que peca contra Moisés, peca contra mí. Y eso lo vamos a hablar en la otra historia de Coré, que a veces pensamos en nuestra mano, estamos haciendo las cosas bien para Dios, pero con la otra, haciendo las cosas mal. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Cuando Aarón y María pecaron contra Moisés, pecaron contra Dios. Las palabras rebeldes siempre ascienden al cielo. Suben, el Señor las escucha. Acuérdense. Y ahora, si no la podemos expresar, dice la palabra que antes que salga la palabra de nuestra boca, ya el Señor la sabe. Todo lo que sale de nuestra boca es la abundancia de nuestro corazón. Y ahora vamos a tocar un detalle muy importante sobre la lepra. Era algo interno. La rebelión fue algo interno que salió a lo externo de forma de lepra. Entonces, cuidado con esos detalles. Y anota ahí, la autoridad es dada por Dios y no es un logro del hombre.
Dios proclamó a Moisés como su siervo, como líder, lo llamó especialmente a él. Y dice, él mismo dice que era fiel en toda su casa. Y les preguntó, ¿cómo ustedes se atrevían a hablar mal de Moisés? Si era fiel. El Señor no tenía tacha de él porque era un hombre fiel. Y aquí va, la autoridad espiritual no es algo que uno logra por sus propios esfuerzos. Es dada por Dios a quien Él escoge. Lo voy a volver a repetir. La autoridad espiritual no es algo que uno logra por sus propios esfuerzos. Es dada por Dios a quien Él escoge. Ahora Dios cita a los tres al tabernáculo de reunión. Aarón y María fueron sin vacilar. Y ellos como que pensaron, el Señor nos va a dar la razón. Y vamos a contarle muchas cosas más que quizá él no sabe. Vamos a colocar ahí en ridículo a Moisés. Y él nos va a dar la razón a nosotros. Creían que Dios sí debía estar de parte de ellos. Y quizás pensaban, tenemos mucho que decirle a él. Pues Moisés había causado disturbios dentro de su familia. Pero dice aquí, anote ahí, Dios mismo es la autoridad. Y Moisés era autoridad. Y estas dos autoridades, una autoridad directa que es Dios y una autoridad delegada que era Moisés, son inseparables. Guardémonos de ofender. Todo aquel que habla contra Moisés habla contra el escogido de Dios. Todo aquel que hablaba contra Moisés hablaba contra Dios. Todo el que habla contra el líder, el pastor, no habla contra él, sino contra Dios. Mire, me encanta la actitud de Moisés, su madurez, porque nunca se cogió nada a pecho. Nunca. No reaccionó como uno tiene que decir, Moisés es un poco... no manso, sino menso. Podría decir eso. Si no eres nada de manso. Acá uno decía, eso es como un poco. ¿Cómo se va a decir? Pero ustedes me van de aquí. Él nunca tomó su autoridad para defenderse. Dejó que la máxima autoridad lo defendiera. Como líder, nunca se defienda. Deja que Dios te defienda. Nunca vayas al encuentro a un rifirrafe, a colocarte a par. No, ve a la máxima autoridad, clama a Dios y Él te va a guardar. La rebelión siempre se manifiesta en lepra. Entonces, quizás no nos va a salir lepra, pero pueden haber otros tipos de lepra. Aquí voy. Entonces le dice la palabra que la ira de Dios se encendió contra María y Aarón y la nube se apartó del tabernáculo y se perdió. Cuando se fue la nube, se perdió la presencia de Dios. Por 7 días. Por causa de alguien que habló lo que no tenía que hablar. ¿Ah? Su lepra, la lepra que tuvo María no fue de manera de contaminación, que alguien que estaba ahora el COVID, cuando vean este video en el 2030, en el 2021, 2019, 2020, tuvimos una pandemia COVID. Entonces no fue algo contagioso, por alguien, sino enviada por Dios. Entonces hay veces que hay cosas a nuestro alrededor que se comienzan a salir de control y no sabemos por qué. La pregunta es, ¿cómo has hablado de tu autoridad? ¿Cómo te has expresado de él? ¿Qué guardas en tu corazón? A Dios no podemos engañar. Ahora queremos ver, siempre vemos al hombre, pero yo les decía que no vemos al hombre, vemos la autoridad de Dios que está en ese hombre. No vemos al hombre, vemos la autoridad de Dios que tiene ese hombre. Eso lo cambia todo. Porque aquí todos somos iguales humanamente. Todos tenemos fallas, luchas,
debilidades, pero hay algo que cambia, la autoridad. ¿Sí? Y ese fue el problema de los hijos de Aarón, ¿te acuerdas? La expresión como que si él puede, nosotros también podemos. Él es igual que nosotros. Pero Aarón tenía una autoridad que no tenía ellos. Y eso lo cambia todo. Ahora, la rebelión de María era algo interno que se manifestó en algo externo. La rebelión sale del corazón y siempre se va a manifestar de manera externa. Va a llegar el momento. Va a llegar el momento que se va a manifestar. Tarde que temprano. Todo tiene que salir a la luz. Dice la palabra. Mis amigos queridos, todos, aquí presenciales que ven, esto es de Dios. Y a Dios no podemos engañar. Cuidado, la injuria es prueba que dentro de uno hay un espíritu rebelde. Anótelo ahí. La injuria es prueba que dentro de uno hay un espíritu. ¿Qué es injuria? Hablar mal de otro. Palabras más, palabras menos. Eso es demostración que hay un espíritu rebelde. Y eso es algo eso corre más que el COVID. Contaminamos fácilmente. Cuando estamos con una persona rebelde, usted habla con una persona rebelde, le doy media hora. Y estoy dándole un lapso bastante amplio. Pocos minutos ya su pensamiento va a comenzar a cambiar, su actitud va a comenzar a cambiar por la contaminación. Eso contamina, las palabras contaminan. Señor, entonces, ¿qué es lo que contamina? ¿Lo que entra o qué? No, lo que sale. Palabras de Jesús. Entonces, la injuria es prueba que dentro de uno hay un espíritu rebelde. Anota ahí, debemos temer a Dios y no hablar descuidadamente. Porque ¿se acuerdan que se arrepintieron? Hablamos locamente. Y ahora viene Aarón, Moisés, por favor, Señor, como que si él le hubiese enviado la lepra a María. ¿Sí? Pareciera. Y él no dice, no, yo no soy. Fue Dios. ¿Sí? Y ahora le cambió el término. Ya no, como lo tenía que tratar antes, no lo trató. Ahora sí, Señor mío. Reconoció la autoridad porque necesitaba un milagro. Wow. Hoy, el día de hoy, hay quienes hablan contra los ancianos, los líderes de la iglesia o personas que están sobre ellos y no se dan cuenta la gravedad que tiene todo esto. Y si usted lee Santiago 2, nos habla del poder que tiene la lengua. ¿Qué poder de incendiar en un instante todo? Sí. Tiene una facilidad. Controlarla. Si viene algo así de decir contra su hermano con su autoridad, Señor, perdóname primero, porque se puede venir una lepra. No estoy hablando quizás una lepra física, sino cosas en nuestro exterior que se manifiesta y no sabemos por qué. Y mire, una de las manifestaciones de personas que son rebeldes contra la autoridad y aún contra Dios, es muy difícil que den frutos dentro de la iglesia. Es muy difícil que hagan raíces dentro de la iglesia.
porque dicen, no, como escuché a alguien que decía, Dios, yo hablo con Dios, yo tengo una relación íntima con Él, yo no necesito que el pastor me diga absolutamente nada, mi autoridad es Dios. Y dice, pero yo digo, no sabes nada de la palabra. Puedes orar mucho, pero no conoces nada de la palabra. Porque la palabra dice que tenemos que estar sujetos a la autoridad puesta por Dios. Hay que decirle, bueno, mi hermano querido, vamos a comenzar un proceso con usted. Primero, tome estos versículos y vaya a leer la Biblia. Y después venga para orar, para echar fuera ese espíritu rebelde que no es de Dios, que es un principio satánico. Cuidado, cuidado. Está bien. ¿Cómo se sienten hoy? Está bien. Vamos, suave. Entonces, todo lo que pasó por hablar muy rápido de llevar un tema familiar a un tema de la obra de Dios. Todo lo que ocasionó una enfermedad, Dios nos guarde de hablar. Y sí, usted puede acercarse a la autoridad con respeto. Porque usted no va a tener esa actitud que usted no va a decir, no, yo no me la atrevo ni a acercarme a decirle nada, ni una observación. Hermano, mire, creo que está faltando esto aquí, podemos hacer de esta forma, porque hay gente que toma otra postura del otro, y ese temor, no. Si usted va a decir algo, con respeto. Alguien una vez, hace un tiempo, me iba a decir algo y yo le decía, si me hablas con respeto, yo te voy a hablar igual. Principio siempre con el respeto. Porque así sea que cualquier persona, Glenn puede tener la posición que quiera, la autoridad que quiera, pero siempre respetando a las personas. Porque conozco a personas que tienen autoridad como quieran, pero hacen desastre con ella. Entonces eso no es de Dios. No es de Dios. No es de Dios. Vamos a la segunda historia y vamos a hablar de tres y vamos a hablar un poco de David. Y esa historia está poderosa también. Entonces, la rebelión de Coré y Datán. Pasemos. Ahora, pobrecito Moisés, al comienzo lo dije, pobrecito Moisés. De pronto que lo vean muy manso y tartamudo. Y ahora se forma una rebelión colectiva. ¿Estaban sus hermanos algo interno? Que el Señor los sacó externo. ¿Y por qué? Imagínate, ¿por qué María está leprosa? Imagínate, habló mal contra Moisés. Y quizás la gente tuvo miedo por lo que le había pasado. Ahora se forma una rebelión colectiva. Coré y su compañía pertenecían a los levitas. Por consiguiente representaban dentro del pueblo una autoridad también. Pero dice la palabra que comenzaron a estar en contra de Moisés. Y dice la palabra que estaba Coré, Datán y Abirán se unieron. 150 dirigentes de la congregación. Ya no eran dos, eran 250. Pobre Moisés. Porque es muy diferente cuando hay alguien que contigo aquí, pero ya tú ves una cantidad de gente. Eso es otro cantar. Pero me encanta la actitud siempre de Moisés. No fue al encuentro, sino que siempre se fue a humillar delante de Dios. Y aun cuando ellos se merecían el castigo, le pidió misericordia a Dios.
Entonces comenzaron a atacar arbitrariamente a Moisés y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, hablando de Abirán, Datán, y en medio de ellos está Jehová también. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación si ellos son iguales a ustedes, a ti, Moisés? ¿Por qué? Fueron irrespetuosos con Moisés y Aarón. Y podemos decir que en cierta parte fueron honestos. ¿En qué sentido? Que ellos ministraban al Señor así como Aarón, como Moisés, eran líderes. Y no estamos hablando, estos 250 personas no eran cualquiera dentro de la congregación, eran líderes de renombre, con posición dentro del pueblo. Cuando tienen que ser coequiperos, protectores de Moisés, dice pronto Moisés: yo eso lo espero de esas personas por allá que venimos de allá de Egipto y están resentidos, pero ustedes que están aquí trabajando conmigo y le servimos a Dios, aquí ustedes aquí en la adoración, en la alabanza, otros allá de voluntarios, otros acá dentro de la iglesia como líderes del grupo casa, lo espero de otros, pero no de ustedes. Pero fueron de los que estaban más cerca de Moisés. Wow. Pero Moisés no se enojó ni perdió su paciencia. Simplemente, dice la palabra, se postró sobre su rostro delante del Señor. Y ahí con esa actitud reconoció que él tenía una máxima autoridad, que ese era el único que lo podía defender, el único que lo podía proteger. Y los de Coré y su séquito, seguidores, líderes, le hicieron hablar más de Moisés. Entonces Moisés les dijo: bueno, vamos a hacer algo. Jehová mostrará quién es suyo y quién es santo. Vamos a probar. Y hará que se acerque a él. Esta historia es súper larga. Así que le invito a que la lea detenidamente. Yo apenas voy a dar detalles y voy por arriba. Pero podemos sacar mucho ahí para llegar a la última historia. Entonces, el pueblo creía que se oponía, anote allí. El pueblo creía que sencillamente se oponía a Moisés, pero no tenían ni la más leve intención de ser rebeldes a Dios. Oiga bien esa idea. Ellos se rebelaban contra Dios, contra Moisés, pero no tenían la intención de rebelarse contra Dios. Sabroso, ¿cierto? Me rebelo contra Moisés, pero no contra Dios. No sabían nada de autoridad espiritual. Que no sabían que si se rebelaban contra Moisés, se rebelaban contra Dios mismo. Nadie puede rechazar la autoridad delegada por Dios. Con una mano: a ti no te necesito, tú no eres nadie. Pero recibir a Dios con la otra mano: Dios, te amo, te adoro, te exalto, tú eres todo, te voy a servir, voy a entregar mi vida acá con esta mano, pero con la otra diciendo a la autoridad: no eres nada. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Anote: Dios y su autoridad delegada son inseparables. No es posible mantener una actitud hacia Dios y otra hacia los líderes. En ese momento no era posible mantener una actitud buena hacia Dios y otra contra Moisés y Aarón. Esto es muy importante tenerlo. Y aquí otro detalle que me encanta de Moisés. Moisés, a pesar de todo lo que usted se puede imaginar, la presión que tenía Moisés. Creo que ni Moisés ni dormía.
Y a pesar de la autoridad que él tenía, nunca se exaltó. Siempre manso, nunca perdió su compostura. Él sabía quién era su Dios. Sabía quién era su Dios. Sabía que Dios era el que le había dado esa autoridad. Decía: Señor, tú fuiste el que yo estaba allá en el desierto y tú fuiste el que me fuiste a llamar allá. Yo no quise esto. Tú me trajiste aquí y me dijeron: quiero que liberes a mi pueblo de Egipto. Y aquí estoy. Tú fuiste el que me dices eso. Y ayudé a este pueblo a salir de la esclavitud. Y mira cómo me están pagando ahora. Quieren posición. Quieren posición. Quieren ir más allá. Pero dice la palabra que él se humilló bajo la autoridad de Dios. Y contestó a su acusador con mansedumbre diciéndole: haced esto. Como que vamos a terminar esto aquí. Vamos a hacer esto. Tomaos incensarios, Coré con todo su séquito, y poned fuego en ellos. Y poned en ellos incienso delante de Jehová. Mañana, como que ya no aguanto este día, ya vamos mañana vamos a terminar con él. Y dice la palabra: y el varón a quien Jehová escogiere, este será santo. Vamos a ver quién es quién. Algo parecido de Elías contra los de Baal. ¿Sí? Y mire, y ya como que Moisés había aprendido un poco de la historia de María y Aarón. Y ella como que piensa: ellos no saben por dónde les va a salir esto. ¿Ah? Él callado, yo imagino a Moisés callado. Ellos no saben por dónde, las consecuencias que tienen. Ya yo tengo experiencia sobre esto. Decía así Moisés dentro de sí. Y les dice: oíd ahora, hijos de Leví, ¿o es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministráis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación? Oiga, estaban frente a la congregación, servían a la generación, estaban en el tabernáculo, pero veían eso en poco. Queremos algo como lo que tienes tú, Moisés. Y queremos algo como lo que tiene Aarón. Ya no queremos que él sea más nuestro sacerdote. Nosotros aquí de nuestro grupo queremos que nosotros sea un sacerdote. Y ya tú salgas y otro lidere. Uy, qué presión. Pobre Moisés. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que juntáis contra Dios. Miren la respuesta que les dio Moisés. Hey, muchachos, sepan lo que están haciendo. Tú y todo tu séquito, todo tu equipo. Dice aquí el versículo 11: sois los que se están juntando contra Dios. Ni siquiera contra mí, sino contra Dios. Él fue el que me colocó a mí. Y si ustedes están hablando contra mí, están hablando contra Él. Si pecan contra mí, están pecando contra Él. Y como que Moisés sonreía así por dentro. Ay, pobrecitos. ¿Qué viene? Ahora llama el Señor, 13 y 14. Los llama. Y dice que los llama el Señor. Ahora estaba Coré, pero Datán y Abiram no estaban presentes en ese momento. Porque Moisés, el Señor los llama y Moisés los manda a llamar y ellos se rehusaron a venir. Pero se quejaron diciendo: es poco que nos hayáis hecho venir a una tierra que destila, que nos hayan hecho venir de una tierra que destila leche y miel como Egipto, para hacernos morir en este desierto. Su actitud era muy rebelde. No creían en las promesas de Dios, que le iba a dar una tierra que destilaba leche y miel. Pero Dios siempre elimina la rebelión de su pueblo.
Aquí vamos, agárrese. Dios siempre elimina la rebelión de su pueblo. Él mismo juzgó la rebelión diciendo, versículo 21, estaba Moisés allí y Aarón y le dice, hey, ¿saben qué? Apártense de allí. Déjenmelos solitos ahí a los de Coré. Porque no saben los que le va a pasar. ¿Ah? Apartados sobre esta congregación y los consumiré en un momento. Versículo 21. Yo voy a acabar con esta rebelión enseguida. A todos los voy a acabar. Porque han hablado contra mí. Él destruiría la rebelión de entre su pueblo. Pero mire, pero Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro y oraron diciendo, ¿no es un solo hombre el que pecó? Fue uno de ellos que vino en representación, Coré, y habló, y tú los vas a destruir a todos esos 250. Y dice la palabra, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Versículo 22. Y Dios contestó la oración de ellos, pero juzgó a Coré y a su séquito. La rebelión es un principio infernal. Como esta gente se rebeló contra Dios, se abrió la puerta del Seol. Oiga, principio infernal. La misma fuerza infernal allí actuando. Cuidado, mis amigos, mis amigas. La tierra abrió su boca y tragó a todos los hombres del séquito de Coré, Datán, Abirán y todos sus bienes. Todos descendieron vivos al Seol por rebelarse contra la autoridad de Dios. Pero si usted detalla, esto se lo voy a dar de tarea a usted para la próxima. En esa misma historia hay dos rebeliones. ¿Sí? Del versículo 1 al 40 se rebelaron los dirigentes, lo que hablamos. Pero del 41 al 50 la congregación. ¿Y qué envió el Señor? Una plaga. ¿Y cuántos murieron? 14,700. Entonces cuando Moisés vio esta mortandad, le llama Aarón, porque el Aarón era el sacerdote y él era el encargado de presentar los sacrificios. Hasta Moisés respetaba la autoridad. Mira, por favor, presenta un sacrificio, corre, que esto es una mortandad, mira todo lo que hay. Y viene Aarón y presenta un sacrificio al Señor. Y dice que cesó automáticamente la mortandad, porque fue y expió todo el pecado del pueblo. ¿Cuántos murieron? ¿Por 250? Casi 15,000. 14,700 más 12. Casi 15,000 por uno. Wow. Wow. Dios nos ayude, nos guarde. Aarón se puso entre los muertos y los vivos, presentó al Señor un incienso para expiar todos los pecados de todos, y cesó la mortandad. Y hablemos de David y su conocimiento a la autoridad. Así que tengan paciencia, que hoy comenzamos un poquito tarde. ¿Oyeron? Entonces, aquí va David y su conocimiento a la autoridad.
Primera de Samuel 24, 4 al 6 dice: entonces los hombres de David le dirigieron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él lo que te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David. Oiga, ¿por qué se turbó el corazón? Porque cortó un poquito del manto de Saúl. Como que después, ¿qué hice yo? ¿Ah? Porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y primera de Samuel 26, 9 al 11: y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y dice segunda de Samuel, capítulo 1, 14: y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar el ungido de Jehová? Y ya saben lo que pasó. Y el que ayudó a matar, algunos dicen que mismo Saúl se colgó en la lanza, en la espada, pero otros dicen que la malecita lo atravesó. Entonces esta malecita viene a buscar recompensa contra David. El que te está persiguiendo lo maté yo. ¿Qué me vas a dar? A ver, aquí al lado de tu reino, ay, ya tú te vas a promover porque vas a ser rey. Ya murió el rey que estaba. ¿Te atreviste a colocar la mano contra el ungido de Jehová? Tómenlo y mátenlo. Mis amigos. Pero David me encanta su actitud también. No fue el precio de la rebelión de David que lo llevó al trono. No utilizó la rebelión para llegar al trono. Entonces, hagamos acuérdense que Israel no tenía pueblo, ¿sí? No tenía rey, perdón. Israel no tenía rey. Entonces el Señor llama a Moisés: unge a Saúl, va a ser el rey. Pero la sesión pasada hablamos de la desobediencia, que el Señor le ordenó: mata a los amalecitas. Y él no los mató, dejó al rey y trajo todos los carneros, los bueyes bien bonitos. Le iba a presentar sacrificio a Dios. Y Samuel le dijo: es mejor la obediencia que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura del carnero. ¿Por qué hiciste eso si Dios te ordenó que mataras a todos? Y dice que desde ese momento el Señor desechó a Saúl. Y ahora el pueblo sin rey. Y le dice al mismo Samuel, que estaba llorando: Saúl, pero ¿por qué, Señor? Dale otra oportunidad. No, ve allá a la casa de Isaí, y allá yo me he provisto rey. Y ahora miren, para resumir, ahora el Señor unge a David. Saúl había sido desechado, pero seguía siendo rey. Oiga, esto es muy importante, esos detalles. Había sido rechazado, pero seguía siendo rey. Y acuérdense que ya David había sido ungido como rey, pero estaba bajo autoridad de Saúl. Fue parte de su ejército cuando estaban peleando con Goliat, ¿cierto? ¿Quién era el rey? Saúl. Y después se convirtió en yerno. Más bajo autoridad. No te muevas. Entonces, mire esos detalles. Y ahora comienza aquí la disputa. Cuando David mata a Goliat, la fama de David. Saúl mata a miles y David a 10,000.
Y dice que la ira de Saúl se encendió. Ya David era ungido como rey, pero había un rey todavía en el trono. Y él podía, ya el Señor me ungió a mí. Yo voy a adelantar, yo no voy a esperar que Saúl muera, yo soy el nuevo rey, vamos a matarlo. Él no podía hacer, pero siempre respetó a la autoridad, al ungido de Jehová. Él de pronto decía, yo voy a adelantar la voluntad de Dios. Yo no voy a esperar mi tiempo. Yo no voy a esperar que él muera. Yo me voy a adelantar a ese. Lo voy a matar para tomar mi trono, mi lugar. Yo sé que él está desechado. Yo estoy aprobado. Wow. Qué gran enseñanza nos da esto. Saúl estaba desechado, pero era rey. David estaba aprobado, era rey, pero bajo autoridad de Saúl. Tuvo la oportunidad allí, se fue hasta el campamento y lo vio y lo podía matar para tomar el trono, pero sabía que esa actitud era de rebelión. Solamente voy a cortarle aquí. Te pude matar, pero y después que se turbó su corazón, tuvo miedo y dijo, ay de mí de colocar mi mano contra el ungido de Jehová ya desechado. Y después va en otra parte y se lo encontró, como dice uno, de papaya. Pero ¿qué hace David? Coge su lanza, coge su espada y su agua y se va. Pero para mostrarle a Saúl, hey, tuve muchas oportunidades de matarte, pero no te maté. Porque respeto la autoridad. Porque aún eres el ungido de Jehová. Algo parecido, y eso lo hablará con Jay. Algo parecido a lo que pasó con Miguel, el arcángel Miguel y Satanás. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Por qué no leemos la Biblia, Judas 9? A ver, rapidito, alguien que lo lea y ya estamos terminando. Judas 9. Ven acá, Jay, corre. Escúchame bien esto. No se pierde, estos son los puntos finales. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero, ya, ok. Hasta ahí. Oiga bien, como que la historia parecida. Arcángel Miguel, aprobado por Dios, el arcángel. El de guerra, oigan, porque él es de guerra. Gabriel es el mensajero, él es el de guerra. Y ahora comienza a pelear con Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero él como que vuelve y dice, y dice la palabra, contendía con el diablo, ya era diablo, pero ejercía autoridad aún. Desechado, pero él reconocía la autoridad que él tenía en el cielo. Después de Dios venía Satanás, después Miguel, Gabriel y así sucesivamente. Y dice la palabra, mire, y no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda. Fue la máxima autoridad. Él es el que lo puede reprender, no yo. Me encanta esa palabra. No se atrevió a proferir palabra de maldición contra él, aun cuando ya era diablo. ¿La tienen clara la autoridad de ellos? Claro que sí. ¿Y cuánto queda más para nosotros, iglesia? Si los hombres han de servir a Dios,
La sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. Si deseamos servir a Dios, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. La obediencia trasciende a lo que hacemos. Si David fuese a gobernar su reino, pero no se hubiese sometido a la autoridad de Dios, todo lo que haría sería inútil. Llegaría al trono bajo rebelión y usurpación del trono. Pero siempre reconoció su autoridad. David no se atrevió a matar a Saúl por sus propias manos para facilitar el plan de Dios de colocarlo como rey. Más bien esperó que Dios obrara, y en su corazón había una tranquila obediencia a la autoridad. Y dice la palabra, una vez que cortó la orilla del manto, se turbó su corazón. David era una persona que conocía la autoridad de Dios en su corazón. Y aunque Saúl lo perseguía para matar, porque Saúl lo quería matar, lo persiguió muchas veces, siempre se sometió a la autoridad. Hasta se dirigió a Saúl como mi Señor y el ungido de Jehová. Y aquí, en conclusión, él tuvo la oportunidad de matarlo. Él estaba dormido, Saúl, y David abrió paso hasta su campamento. Y Abisai quería matar a Saúl, pero David se lo prohibió y le contestó con un juramento. Eso está en 1 Samuel 26:9. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y por segunda vez David perdonó la vida de Saúl. Solamente se llevó su lanza y su vasija de agua que estaban en la cabecera de Saúl. Y mire lo que dice para terminar. 1 de Samuel 31 y 2 de Samuel 1. Leemos sobre cómo Saúl logró suicidarse con la ayuda de un joven amalecita. ¿Y saben quién fue ese joven amalecita? El rey que le perdonó la vida. Mire, por solamente desobedecer lo que Dios le había mandado. Porque la orden era destruir a todo, lo dejó vivo y ese fue el que lo ayudó para matarlo. Se suicidó con la ayuda de este joven amalecita. Y ahora el joven vino corriendo a David a buscar una recompensa, diciendo que él había matado a dar, como que el máximo premio lo tengo yo. Pero la actitud de David seguía siendo completa en sumisión a la autoridad de Dios. Aún cuando él podía estar en paz y yo por fin no lo hice yo, mire, él podía decir no lo hice yo, lo hizo otro, lo mató otro. Pero mire las palabras de David. Así pues le habló al joven diciendo: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? E inmediatamente ordenó que fuera muerto el joven portador de la noticia. Wow, qué gran enseñanza nos da David. Y en conclusión, solamente pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad. Y esto aquí que estamos hablando, iglesia, mis amigos que nos ven, es sumamente serio. Serio. Y es necesario que extirpemos todas las raíces de rebelión dentro de nosotros. Tómelo así, en oración por la palabra. Y comienza a sacar, porque eso es un principio diabólico.
Anota ahí, es imprescindible que nos sometamos a la autoridad antes de ejercer autoridad. No podemos ejercer autoridad si antes no estamos bajo autoridad. La iglesia existe por causa de por causa de la obediencia. La iglesia no tiene temor de los débiles, sino de los rebeldes. ¿Sabe cuál puede ser el talón de Aquiles de nosotros como iglesia? Personas rebeldes. Es lo que va a hacer que la obra de Dios se detenga un poco. Porque hay que ajustar asuntos primero con esas personas. Pero como les digo, la iglesia es del Señor. Él limpia su iglesia. Creo que en este tiempo no abriría la tierra, pero se los lleva. Aprendamos a estar bajo autoridad, a respetar la autoridad. ¿Alguna pregunta? Quizás hoy, la experiencia de hoy, por favor, los quiero escuchar y oramos. Esto nos va a beneficiar. Mire, usted no sabe el crecimiento que estamos teniendo nosotros y los que también están cursando aquí, pero por temas de estudio no pueden estar. Vamos a una iglesia fuerte. Porque cuando usted perciba actitudes rebeldes, usted dice, ay, hay poder en Jesús. Esto no es de Dios, esto no se puede infiltrar aquí. Hay personas que no saben estar bajo autoridad. Y he escuchado, y Dios me dijo esto, no importa quién esté ahí, yo hago lo que digo. Como escuchó a alguien, el Señor me encomendó a hacer tal misión. ¿Y dónde está la autoridad delegada? Dios es mi autoridad. No sabe nada de autoridad espiritual. Y lo que está ofreciendo es fuego extraño. Cuidado. ¿Alguien viene, por favor? Quiero escuchar las últimas palabras y vamos a orar, vamos a hacer oración y pueden pasar y decir su experiencia aquí de esta sesión. Señor, gracias que tú eres bueno, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos si hemos pecado contra la autoridad, Señor. Ayúdanos a ser personas sumisas, obedientes a ti, Señor Jesús. Ser como que hables así de Moisés, así de nosotros. Somos fieles en todo, íntegros en todo. Padre Celestial, esta iglesia es tuya. Señor, reprende todo lo que no sea tuyo. Señor, esa contaminación que a veces llega de rebeldía, de rebelión, Señor, contra ti, porque es contra ti. Reprende todo. Esta iglesia es tuya, Padre Celestial. Y el enemigo va a intentar derribarla, pero hay una promesa que las puertas del lado en el infierno no podrán prevalecer contra tu iglesia, Señor. Todos esos principios satánicos, diabólicos, no podrán prevalecer en tu iglesia, porque tú la sabes eliminar bien, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Me llaman dos que vengan, por favor, rapidez y den su experiencia el día de hoy. ¿Qué les pareció? Así que adelante. Si tienen alguna pregunta, hacer una observación de qué fue lo que más les gustó en esta sesión, lo puede hacer también con confianza. Así que vamos a ver. Viene Gilberto, adelante Gilberto. Excelente enseñanza, muy enriquecedora. Lo que más me gustó de esta sesión es que cómo aprender a identificar esas raíces de rebelión que pueden surgir en nosotros si no nos cuidamos de pronto de malos deseos, de cosas que no nos agradan
que pueden generar injuria en nosotros, de pronto en nuestros pensamientos, pero por ahí puede ir creciendo una raíz de rebelión. Entonces, eso hay que apagarlo de forma inmediata. Entonces, a través de esta enseñanza nosotros podemos identificar cuando eso quiere llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones, y lo podemos eliminar. Así como también apartarnos de pronto de conversaciones y de personas que de pronto no están bajo autoridad, que no se quieren someter a la autoridad y pueden ocasionar precisamente lo que estamos hablando del tema, la rebelión. ¿Ya? Entendiendo en pocas palabras que las personas que no se sujetan a la autoridad de Dios, al orden que Dios estableció, está rechazando a Dios y se está rebelando contra Dios, no contra el hombre, porque esta obra le pertenece a Dios y esto es de Dios. Entonces, si uno no respeta el orden y la autoridad que Dios ha establecido, se está rebelando contra el mismo Dios. Entonces, más claro no puede estar y hay que aprender a sujetarnos en todo sentido. Y si de pronto hay algo que está surgiendo, comentarlo, hablarlo de la manera adecuada y no estar murmurando como hizo María.